Buenos días, estimados estudiantes. Daremos inicio con la clase de matemática correspondiente al curso de octavo. En esta ocasión estaremos viendo, en este caso, la resolución de operaciones combinadas. Esto agregando en este caso a operaciones como por ejemplo lo son potencia y radicación, temas vistos en las últimas ocasiones. Bien, tenemos en base y en cuenta lo siguiente. Recuerden que para nosotros, en este caso, ya elaborar o tratar con operaciones combinadas como tal, debemos tener en cuenta también la ley de signos correspondientes, ya sea tanto en multiplicación, división, suma y resta correspondientemente. Bien, en este caso es un material que ustedes manejan como tal, entonces vamos directamente con la resolución de lo siguiente. Y es de acuerdo a la jerarquía en la que vamos a ir resolviendo las operaciones. Primero, en primeras instancias, hemos de tener en cuenta si la operación que vamos a hacer, la operación combinada, contiene o no conjuntos de agrupaciones. ¿Cómo lo son? En este caso, como los podemos encontrar como corchetes, paréntesis e inclusive también llaves. Luego, en segunda instancia, ya resolvemos lo que son potencias junto con las raíces. Luego y seguido de ello tenemos a multiplicaciones y divisiones y finalmente ya pasamos con la resolución de sumas y restas. ¿De acuerdo? Entonces, más que todo, tengan muy en cuenta que esa es la jerarquía de las operaciones. Entonces, vamos a atribuir un orden de las operaciones que resolvemos en primer lugar. Entonces, conocemos las operaciones, hemos de determinarlas. Si encontramos conjuntos de agrupaciones, las resolvemos las operaciones que se encuentren dentro de ellas. Luego seguido de las potencias y raíces, multiplicaciones y divisiones. Y ya por último dejamos lo que son sumas y restas. De acuerdo a ese orden vamos a ir dando nuestras resoluciones. ¿Ok? Pasamos. Esto es un extracto directamente trabajado del libro. En base tenemos la siguiente operación combinada. 25 multiplicado por 30 restado de operación allí dentro de un conjunto de agrupación 8 por 5 elevado al cuadrado más 5 multiplicado por 10 elevado al cuadrado. Bien, por lo general nos hemos de encontrar, por ejemplo, dos casos, los dos de ellos. Primero, en este caso, bueno, el primero es aquellos que contienen conjuntos de agrupaciones como tal. Y al segundo va a ser los que prácticamente carecen. Bien, para realizar operaciones combinadas con números enteros se utiliza la jerarquía de las operaciones. Primero, y como ya se conoce, efectuar las operaciones que se encuentran dentro de los paréntesis, corchetes y llaves. Segundo, vamos a determinar el resultado de potencias con las raíces. Y luego seguimos con prácticamente el cálculo de productos y cocientes, que se refiere a multiplicación y división. Y finalmente dejamos a lo que son adiciones y sustracciones, entendiéndose así como sumas y restas. Bien, en base a este ejemplo lo vamos a trabajar, a extraer y analizar a detalle. Tenemos 25, como ya he mencionado, 25 multiplicado por 30, restado de 8 por multiplicación de 5 elevado al cuadrado, sumado de 5 multiplicado por 10 al cuadrado. Bien, indicándonos y más que todo verificando lo que nos menciona la jerarquía, debemos de resolver las operaciones que se encuentren dentro de aquel paréntesis. Entonces es a lo que nos vamos a destinar en primera instancia. Identificamos que esta partecita de aquí es la que hemos de resolver en primer lugar. Entonces, se resuelven las potencias que hay dentro de aquel corchete. Entonces tenemos 5 al cuadrado conocemos como una denotación de 25 y 10 al cuadrado con una denotación de 100. Ok, entonces tenemos ahora 25 y 100. Luego se resuelven las multiplicaciones y divisiones que se encuentren en el corchete. Tenemos 8 por 25 igual a 200 sumado a 5 por 100. ¿Ok? Recuerden que esto aún, lo de la suma, lo dejamos en segunda instancia. Por el momento no. Simplemente nos vamos a figurar con las multiplicaciones que se encuentren allí. 5 por 100 igual a 500. Bien, pasamos. Se resuelven las sumas y restas de izquierda a derecha. Esta es una parte que por lo general se suele omitir, pero que también es muy importante, porque como tal atribuimos también y requerimos un orden en el que vayamos a ir nosotros llevando a cabo nuestra operación combinada como tal. Entonces,
Este es el punto o índice, en este caso podemos mencionar aquí, este es el punto que nos va a ayudar a analizar más que todo y a llevar a cabo la ejecución correcta. Bien, entonces tenemos una sumatoria, 200 sumado al valor de 500 igual a 700. Bien, multiplicamos lo que se encuentra fuera del corchete ya y resolvemos directamente a partir de una sustracción. 25 por 30 igual a 750 y ya con el último valor que teníamos que es 700, resultante de todo lo que se encontraba en este conjunto de agrupación, da como respuesta 750 menos 700, un valor allí de 50, ya reflejando un resultado de un valor entero. Bien, entonces es directamente un ejemplo de tipo de, o en este caso, de aquella operación combinada que nosotros podemos encontrar con un conjunto de agrupación. Pasamos con el siguiente caso. En una operación combinada se pueden encontrar diversas operaciones, como lo son suma, resta, multiplicación y división, potenciación y radicación, donde pueden o no aparecer conjuntos de agrupaciones. Entonces, tenemos aquí un claro ejemplo de una operación combinada cuyos conjuntos de agrupaciones no tiene. Entonces, directamente, lo que vamos a hacer aquí es omitir prácticamente el primer paso. Entonces nos figuramos ya con el siguiente, potencias y raíces, multiplicaciones y divisiones en ese orden, y luego sumas y restas al final. Bien, entonces como omitimos el primero, pasamos con con potencia y raíz. Tenemos entonces lo siguiente. Identificamos dónde existe aquí potencia y raíz. Ok, tenemos aquí 4 elevado al cuadrado y aquí tenemos un radical, raíz de 100. Entonces, resolvemos potencias y raíces en primera instancia. Tenemos 4 elevado al cuadrado es igual a 16 y raíz de 100 es igual a 10. Los transformamos, ya no utilizaremos estas expresiones, sino ahora las nuevas. Tendríamos entonces 3 sumado de 5 multiplicado por 4 sumado de 7 restado 5 restado 28 dividido para 7 más 9. Ahora sí, este 4 al cuadrado ya pasó a ser una multiplicación de por 16 y finalizamos con la sumatoria de 10, que es la resultante del valor de raíz cuadrada de 100. Ahora, tenemos ya prácticamente simplificado esta parte, ya no existen potencias y raíces, entonces ya seguimos con las siguientes operaciones que son multiplicación y división. Trabajamos con los valores extremos que se encuentren dentro de aquellos operadores. Por ejemplo, definimos aquí existe una multiplicación. Entonces, ¿cuáles son los valores que se encuentran extremos? Son 5 y 4. Los multiplicamos. 5 y 4 es igual a 20. Vemos también dónde existe otra multiplicación y división. Ok, aquí encontramos una división. ¿Cuáles son sus valores extremos? Tenemos 28 dividido para el valor de 7 igual a 24. Bien, continuamos con la otra. Aquí, por ejemplo, tenemos una multiplicación 9 por 16 con una resultante de 144 y lo agregamos. Bien, entonces ya, como pueden ver, hemos desaparecido lo que corresponde a hacer, en este caso, operaciones de multiplicación y división. Pasamos ya con lo último que corresponde a suma y resta. Lo que podemos hacer es básicamente reagrupar los valores positivos en un grupito y luego también los valores negativos en otro para directamente hacer una operación combinada de esto y prácticamente plantear allí una resta. Directamente, de forma resultante nos da como un valor general de 175 en base a esa operación combinada. Bien, son breves formas que podemos en este caso analizar, pero que nos sirven muchísimo para determinar en este caso un resultado ya de una operación combinada. Y recuerden plantear los dos casos, con conjuntos de agrupaciones y sin conjuntos de agrupaciones. Sin más, es todo por esta ocasión. Les agradezco mucho el tiempo.